En la parte psicológica existe eh, algo que se conoce como arquetipos. Un arquetipo es una, digamos de alguna forma que es una estructura mental que tiene conceptos, características, base para todo el mundo, ¿no? Por decir, por ejemplo, vamos a empezar con esta carta que muchas veces puede representar a la madre. Un arquetipo es un concepto o una idea que la mayor parte de la población la podemos entender. Si yo menciono madre, cada persona va a tener su idea de cómo es una madre, basado en en su propia familia, en su propia madre. Lo que, lo que cambia es que a lo mejor yo me imagino a mi mamá, a lo mejor era gordita, a lo mejor era flaca, a lo mejor era muy, muy disciplinada, muy organizada, y por el otro lado alguien más se puede imaginar a la figura de la madre y a lo mejor era una persona muy bajita, muy delgadita, era una persona no muy organizada, más bien consentidora, no muy disciplinada. eh, Esos matices son los que van a cambiar, pero el concepto de la madre está lo cómo es mi madre, cómo debería de ser mi madre, lo que yo hubiera buscado de una madre. Si hablamos de la madre, eh, regularmente un concepto universal es que lo relacionamos con amor, lo relacionamos con cariño, con enseñanza, con sentimientos. Entonces, un arquetipo en este caso, sería el arquetipo de la madre. Un concepto que de alguna u otra forma todos identificamos, porque todos tenemos madre o todos entendemos el concepto de madre incluso cuando no hayamos tenido una. Eso es un arquetipo. Carl Gustav Jung fue no la primera persona, no fue el primer autor en, eh, en hablar sobre el tema, sino él de alguna forma lo sistematizó eh, y lo aterrizó a un concepto eh, que se fue haciendo más popular. Incluso creo que Platón de alguna forma ya mencionaba, no lo llamaba arquetipo, pero utilizaba palabras y que nos daban a entender este tipo de conceptos de alguna forma universales. Cuando Jung eh, comenta que estos arquetipos están en el inconsciente y que de alguna forma por eso todos los identificamos. Por ejemplo, esta otra carta podría tomarse como el padre. Eh, el padre sería de la misma forma lo mismo, un arquetipo que todos eh, tenemos un concepto de él. Lo más específico del padre va a depender de nuestra vida, de nuestro propio padre, pero un concepto general, el padre regularmente es quien nos enseña cómo se hacen las cosas, cómo se trabaja, la lógica en muchas ocasiones y diferentes conceptos en el exterior, como lo es el bien y lo es el mal. Eh, la disciplina, por ejemplo, diferentes tipos de cosas, ¿no? Y entonces también encontramos conceptos un poco más, muchísimo más generales, como el concepto, en este caso, es el arcano 13, o también se le conoce como el arcano sin nombre. Creo que de alguna forma por eso no tiene ningún nombre, porque eh, el hecho de darle algún nombre podríamos darle una concepción eh,
ya sea negativa o positiva. Y entonces por eso creo que como es un concepto muy delicado para el ser humano, es es un esqueleto, puede ser considerado como la muerte, puede ser considerado como eh, lo más profundo de nosotros, lo que tenemos después de la piel, los músculos, las venas, nuestro sistema nervioso, etcétera. Hasta abajo se encuentra el esqueleto, pero eh, pues ya hablaremos más adelante sobre el significado, porque cada carta también tiene diferentes significados. Un significado es como una cebolla. Se pueden ir viendo conceptos más profundos cada vez. No tiene solo un concepto ni solo un significado. Adelantando un poco, en el caso de la muerte puede ser, sí, literalmente una muerte física del cuerpo. Y por otro lado puede representar la muerte de nuestras ideas. Al momento de morir las ideas, nacen nuevas ideas que ahora nos pertenecen a nosotros. O de la misma forma, la muerte de mi flojera, por decirlo de alguna forma. Mi vida cambia por algún motivo y ahora, después de ser sedentario durante mucho tiempo, ahora me quiero hacer ejercicio, empiezo a hacer ejercicio y quiero cambiar mi alimentación, etcétera. Esta sería la representación eh, alegórica de la muerte de esta persona, mi muerte, en un sentido en que va a morir esta persona sedentaria con mala alimentación, y entonces va porque mueren estas ideas, muere este concepto, estas formas de hacer las cosas, y entonces nace ahora mi nuevo ser, mi nuevo yo, en donde decide cambiar su vida, ser más activo, hacer ejercicio y cambiar su alimentación. Entonces es una muerte eh, alegórica, es una representación de esta muerte, no es una muerte física. Entonces, cada carta tiene diferentes significados. Y retomando a lo que son los arquetipos, lo mismo. En el caso de la justicia, es también un arquetipo, es un concepto, es una idea que puede ser abstracta, que puede tener diferentes definiciones. Entonces, es algo que todos de alguna forma, entre comillas, entendemos, eh, o por lo menos tenemos una idea para cada uno de lo que significa la justicia. Em, y es un conocimiento, eh, es un concepto que aplica tanto a niveles legales como a niveles en la vida. Es que esto no es justo, es que la justicia se encargará de resolver este problema, etcétera. Son arquetipos e ideas eh, que son entendidos de forma muy general y que en lo particular ya tienen altibajos o ya tienen diferentes elementos en cada persona. Aunado a todo esto, los elementos simbólicos, eh, justamente la justicia y lo que simboliza. Eh, eh, Simboliza tanto a la ley como a la vida, como comentaba. Ahí es donde existe esa relación. Los engranes empiezan a como amalgamar. En el caso de la fuerza, puede representar literalmente fuerza física, eh, al querer, vamos a decir que le está abriendo la boca a lo que parece ser un león, o le está cerrando la boca a lo que parece ser un león. Aquí es donde también los símbolos entran en cada persona. Para mí, a lo mejor, en una de esas puedo ver un perro lanudo, alguien puede ver un león, eh, podemos pensar que está abriendo la boca, podemos pensar que está cerrando la boca, eh, podemos pensar que tiene un collar, podemos pensar que hay una separación entre cuerpo y cabeza, entre cuerpo y mente. eh, Podemos imaginar o proyectar que tiene un sombrero con plumas, tal vez. Ahí es donde cada persona
va viendo diferentes, le va dando diferentes matices a cada uno de los elementos que conforman la carta. Ahí es donde empiezan a conjugarse los símbolos. Aquí, por ejemplo, el sol para muchas personas puede representar vida, puede representar pues sencillamente con lo que me asoleo, lo que me va a ayudar a tener un buen bronceado tal vez. Puede representar un daño, a lo mejor a la piel, me hace daño el sol, me puede provocar algunas enfermedades, me puede provocar manchas, etc. Para otras personas puede representar a la naturaleza, al universo, incluso de alguna forma a Dios, el Padre universal, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que representa el sol puede ser muchísimas cosas. Puede ser amor, incluso puede ser comprensión, puede ser luz, y la luz puede ser el antagonista de la oscuridad, y puede ser algo bueno, puede ser algo positivo. Entonces, los símbolos empiezan a tener una parte importante, una proyección de cómo nosotros vemos las cosas y los conceptos, y al momento de ver la carta, qué representa para nosotros, cómo estamos proyectando estas ideas. En este caso, dos entes que pudieran ser humanos, porque uno parece que tiene cola, podría representar la animalidad del ser humano, la falta de raciocinio del ser humano, o podría representar los instintos más básicos del ser humano, como la supervivencia, como el alimentarse para sobrevivir, para seguir viviendo. Pueden representar hombre, pueden representar mujer, pueden representar a dos gemelos, a dos hermanos, a dos hijos. Y ahí es donde cada persona va a proyectar con base en sus vivencias, en su vida, en su familia, en sus errores, en sus problemas. Le va a dar el significado a cada uno de los elementos que hay en esta carta, como en el caso de las manchas de Rorschach, donde son manchas y dependiendo de qué veamos en la mancha es como los psicólogos hacen un análisis y estudio de la mente de la persona. Puede ser un poco visto de esa forma. Puedo enseñar a lo mejor esta carta, que es la luna. Si se la enseño a alguna persona, me podría decir que ve a lo mejor a su madre, me podría decir que siente tristeza, me podría decir que pues sí, hay personas que ven la noche, ¿no?, asociada con la luna. En la noche pueden ver al mar asociado con la luna y la marea, asociada con los sentimientos. Ahí es donde los símbolos entran con las cartas, aunado a la estructura en sí de los arcanos mayores y menores o triunfos, los palos, la numerología, las matemáticas y esta parte psicológica, donde tenemos arquetipos, donde tenemos diferentes cuestiones simbólicas. El inconsciente colectivo, voy a tratar de poner un ejemplo muy, a lo mejor muy tonto. Vamos a suponer que todas y cada una de las personas estamos en un barco y estamos pescando. Y el hilo que va en nuestras cañas de pescar es muy profundo, está en este caso vamos a suponer que estamos en el mar, en una lancha, y estamos pescando. Tenemos nuestra caña y el hilo, no sé si tiene un nombre en específico, la verdad lo desconozco. El hilo tiene el anzuelo, ¿no? Y
este anzuelo está en lo más profundo del mar. Y vamos a suponer que nosotros mismos y nuestra lanchita son nuestra forma física. Nuestra forma física, nuestro ser, lo que nos conforma a nosotros, ¿no? Y la parte más superficial del mar físicamente crea un fenómeno conocido como tensión superficial, en donde la superficie parece en algún punto como de cristal o como si fuera algo más sólido. Y entonces, pasando esta pequeña superficie, esta capa, la capa más superficial del mar, encontramos ahora sí que las profundidades del mar. Vamos a suponer que el inconsciente sería que todos los anzuelos de nuestra caña van a estar enredados. Vamos a llamarlo así, están enredados. Los de todas las personas en todo el mundo. Entonces, el inconsciente sería las profundidades del mar. Y como nuestras cañas, nuestros anzuelos están todos conectados de alguna forma, cuando pensamos en el concepto de el Padre, este también puede ser considerado un Padre, es el Padre espiritual, es el Papa. Todos de alguna forma entendemos este concepto, porque todos, en lo más profundo de este ejemplo del mar, estamos conectados. El conocimiento, existe un conocimiento general que todos sabemos, incluso desde que nacemos. No lo podemos expresar, no lo podemos entender, pero son conceptos que de alguna forma se van al momento de nacer. El bebé lanza su caña de pescar y se conecta con todas las demás cañas debajo de la superficie, de lo que podemos ver, porque en el fondo del mar pues obviamente no podemos ver porque estamos en nuestra lancha y cada quien está platicando con los demás, pero por debajo todos están conectados. Mi ejemplo a lo mejor puede ser muy burdo y muy tonto, pero creo que se me hace una forma fácil de entender lo que es el inconsciente. El inconsciente sería el mar y las cañas están conectadas, es lo que nos conecta a todos, y esas cañas tienen información que va llegando hacia la superficie y hacia nosotros. Entonces muchas veces esto conecta un poco cuando escuchamos una voz en nuestro interior, o que nos dice no vayas por ahí, o que nos dice no deberías de hacer esto. Si la escuchamos y le hacemos caso, pasan cosas buenas. Bueno, pues esa voz somos nosotros mismos escuchando la información que viene de esa caña, por así decirlo. Entonces, todos estos elementos se van conjugando, lo que es la numerología, las matemáticas, la psicología, los arquetipos, la simbología y el inconsciente colectivo, que no son todos los elementos con los que cuenta el tarot, pero pues en general y a grandes rasgos sería la forma en la que está estructurado. De ahí que se puedan hacer diferentes lecturas, que puedan tener, cada lectura puede tener muchísimas interpretaciones. En el momento en que se toman las cartas, no es azar. Cuando sale algo que tiene que ver con nosotros y la situación, no es que sea al azar, es de que en el momento en el que se saca una carta de las que están boca abajo, realmente no se está sacando al azar. Lo que ocurre es de que, como en el ejemplo anterior, estamos metiendo la mano a este mar del ejemplo anterior, que es el inconsciente,
el inconsciente colectivo, donde estamos conectados todos de alguna forma. Y cuando se saca una carta, se mete la mano al inconsciente colectivo, por decirlo de alguna forma, donde está conectado el tarólogo, el consultante, el universo y la carta. El mensaje de la carta tiene que ver con la situación de esta persona, porque estamos accediendo a esta parte de su inconsciente, en donde todos estamos relacionados de una u otra forma. Entonces por eso no es magia, pero al mismo tiempo y de alguna forma sí lo es una línea entre la ciencia y lo desconocido. Realmente son conceptos que estamos utilizando, que estamos manejando, pero realmente no los conocemos al 100%. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.